He must caminitos have been exhausted. y estaba cansado. And after a long day of searching and wandering through the field, Y en un tiempo de estar allí buscando entre el bosque, he came home starving. él regresó a la casa muerto de hambre. And we read that for a simple bowl of sancocho. Ajá. Por un container, ¿verdad? Por una taza de sancocho. He traded his birthright. Él allí menospreció, cambió su primogenitura. The birthright in the Old Testament had significant importance and blessing associated with it. La primogenitura en el Antiguo Testamento tenía una bendición especial. The firstborn received honor and authority over the other siblings. El primogénito tenía honores y tenía derechos por encima de los otros hijos. They received an inheritance of a double portion Y aún la doble porción de la herencia, of the father's possessions at a time of death. de las posesiones del padre en el tiempo de la muerte. There was a special privilege of the priesthood Había allí también este derecho especial received for the one who possessed the birthright. para aquel que poseía esta primogenitura. The eldest son performed as a priest, Si era hijo de un priest, the son of the priest, as a priest of the family, exacto, en la familia de los sacerdotes, and offered sacrifices and received the priestly garments. y allí ofrecía sacrificios, recibía estas vestimentas de sacerdocio. And last but not least, Y este último, pero no deja de ser importante, the one who had the birthright also received a particular blessing from the Father. el que tenía esta primogenitura tenía una bendición especial del Padre. However, what we read in the end of Genesis chapter 25 Así cuando tú lees el versículo 9 del capítulo 25, is probably the most disappointing statement about Esau's life. posiblemente es uno de los argumentos más desanimados de la vida de Saúl. Thus Esau despised his birthright. ¿De 34 you say? ¿O de 9? So that's phrase. Oh, perdón, fue el 34, sí. Así menospreció Saúl la primogenitura. In this passage we learn En este pasaje aprendemos, he cared little about his birthright. tú puedes leer sobre esta primogenitura, He didn't consider it much importance. no la consideró muy importante, He gave little value and attention to the privileges and blessings le dio poco valor, importancia a los privilegios y a las bendiciones that came with the birthright. que venía con la primogenitura. And today many people follow his pattern Y hoy muchas personas siguen ese patrón of disrespect to spiritual things de allí rechazar las bendiciones for espirituales. different reasons, Por muchas razones, usually selfish reasons. realmente son razones egoístas. Many of God's people abhor the various privileges God provides for them. Muchos del pueblo de Dios están aún aborreciendo estos privilegios que Dios da And allows them to have part of. y que Dios le permite tener parte. The question is, do you? La pregunta es, ¿qué hay de ti? I'd like to take a few minutes and compare the blessings that Esau received Yo quiero compartir en un momento las bendiciones que recibió Esaú compared to the privileges we receive comparados con estas bendiciones que nosotros recibimos and ask a question, y hacer la pregunta, are you an Esau? ¿eres tú un Esaú? Do you despise the blessings and privileges that God allows you to have part of? ¿Rechazas las bendiciones de las que Dios te hace parte? Esau didn't care about producing seed for all eternity. Aquí Esaú no estaba preocupado por él poder producir Seed for all eternity. esta semilla para toda la eternidad. See, God made a covenant with Abraham. Dios dio un mandato, un contrato, hay un pacto con Abraham. This was an everlasting covenant. Esto era un pacto eterno. One to be for a generation to a generation, passed on. Uno para que fuera de generación en generación y pasara. Genesis 17:7. El Génesis 17:7. The Bible says, "And I will establish my covenant between me and thee, Dice, estableceré mi pacto entre mí y ti and thy seed after thee in their generations, y tu descendencia después de ti en las generaciones, for an everlasting covenant."
por perpetuo, pacto perpetuo, to be a God unto thee, para ser tu Dios and to thy seed after thee. y el de tu descendencia después de ti. The covenant to be handed down Así que este pacto que tenía que ser pasado por las generaciones, was to be an eternal, enduring covenant. iba a ser un pacto eterno, perpetuo. One that was timeless, one forever. Uno que era sin límite de tiempo, para siempre. One that would produce seed for all eternity. Uno que iba a producir descendencia por toda la eternidad. And most importantly, we know the Lord Jesus Christ. Y más importante, sabemos que esto es el Señor Jesucristo. Genesis 26, verse 4. En Génesis 26, versículo 4. I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. and will give unto thy seed all these countries, Y daré a tu descendencia todas estas tierras. and in thy seed shall all nations of the earth be blessed. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. And we know this is a reference to Jesus Christ. Y sabemos que esto es una referencia al Señor We can Jesucristo. praise God that all nations have been blessed through Jesus Christ. Puedes adorar a Dios que todas las naciones han sido bendecidas por Jesucristo For que all vino. people and all nations can find salvation in His finished work on the cross. A través de esta promesa, todas las naciones, todas personas pueden venir a salvación por la cruz de Jesucristo. I hope you've done that at some point in time in your life. Así que yo espero que tú hayas hecho esto en un punto en tu vida Accepted what Jesus has done for you on the cross for your sins. y hayas aceptado lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz por tus And you got pecados born again. y que hayas nacido de nuevo. Well, this was not the case with Esau's seed. Bueno, esto no era el caso con la descendencia de Saúl, Because Esau did not respect his birthright, porque Saúl no respetó su primogenitura. his seed was not a continuing seed. Así que su descendencia no fue continua. If he had valued the birthright, Si él hubiera valorado esta primogenitura, his seed would still be continuing today. su descendencia todavía hubiera continuado hasta hoy. However, he did not inherit the Abrahamic covenant. Ahora él no heredó del pacto de Abraham. And we learn from the book of Obadiah Y nosotros vemos esto en el libro that his seed was to be cut off forever. de Abdías, que iba a ser cubierta su descendencia. Go with me to Obadiah chapter 1, Así que vaya conmigo a Abdías, verse 8 capítulo through 1. 10. The central message in the book of Obadiah is judgment of Edom. El mensaje principal del libro de Abdías es el juicio a Edom. Obadiah is the smallest book in the Old Testament. El libro de Abdías es un libro pequeño en el Antiguo Testamento It is the earliest written of the Old Testament prophets. y es uno de los más antiguos escritos de los profetas. In the Bible, La Biblia, Edom's doom is foretold in more Old Testament books than any other nation. la destrucción de Edom está profetizada más que otras ciudades en los profetas del Antiguo Testamento, Except Israel. excepto por Israel, por la nación de Israel. Abdías 8, 1, 8 al 10. ¿Lo encontraron, hermano? Es un librito chiquito, así que Oseas, Joel, Amós, Abdías. Génesis, Abdías 1, 8. 1, 8 al 10 dice: No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Here God pronounced doom upon Edom Así que el Señor está pronunciando destrucción sobre Edom aquí, because of their stubborn refusal to aid Israel in their time of need. por este rechazo terco, podemos decir, del pueblo de Israel, And because of their pride. y por su orgullo. Edom had a great deal of wealth, Edom era un pueblo que tenía muchas riquezas, and their positions in the mountains was well fortified. Well fortified. Secure. y estas riquezas allí en la montaña estaban bien fortificadas y guardadas. Look with me at verses 3 and 4.
Mire conmigo aquí el versículo 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. These words refer to that indestructible red rock city of Petra. Esta es una referencia a la supuesta indestructible ciudad de Petra. And the mountainous cities throughout Tyre. En esta región y ciudad, Seir, no sé cuál es ese parte. Petra is the most militarily defensible spot on earth. Este es un lugar en Israel, ¿verdad? Y es en una montaña. Y este es un lugar donde ahora mismo es uno de los más custodiados en el planeta Tierra. It can only be reached by one ravine, Solamente puede ser accesada por un lugar so narrow at places that only a single horse and rider can pass through. y es tan estrecho que solamente un caballo y una persona en el caballo pueden subir. So no invading force could enter Petra. Así que ninguna fuerza, ¿verdad?, armada puede entrar hasta Petra. One person at a time and succeed. Deben entrar una sola persona a la vez. Its cliffs reach the heights of 2,000 feet. Esta montaña alcanza los 2,000 pies. The buildings are carved out of solid rock, Y aquí los edificios están labrados, están, como llaman la piedra, sí, tallados en la piedra. and extend to such heights that make a ground attack impossible. Y entonces se tiene una altura tan grande que no permite el ataque fácil. However, in AD 70, Pero por el contrario, both Israel and Edom fought side by side against Rome and fell. en el año 70 antes de Cristo, Israel and Edom fought together against Rome and fell. Israel y Edom batallaron juntos contra Israel. While Perdón. Israel survived, Perdón, contra Roma. Claro. Sí. while Israel survived, Mientras Israel sobrevivió, Edom disappeared from the pages of history. desapareció Edom de las páginas de la historia. Esau despised his birthright, Esaú rechazó su primogenitura and that kept him from inheriting the blessing of producing seed. y eso le quitó a él la bendición de tener una descendencia He had no continua. descendants as a result. Él no tenía descendencia como resultado de esto. That would have survived, Eso hubiera permanecido, sobrevivido, and that also included the birth of the Messiah. y eso también incluía entonces el nacimiento del Mesías. He did not value the importance of being able to produce seed for all eternity. Él no valoró la oportunidad y bendición de producir descendencia para la eternidad. And unfortunately, the same can be said about Christians today. Y entonces también puede ser dicho esto sobre los cristianos hoy. We have the privilege of knowing and hearing the gospel, Nosotros tenemos el privilegio de escuchar y de vivir el Evangelio and we don't share that message that can produce eternal seed. y no compartimos este Evangelio que produce una descendencia eterna. And I can understand every person we talk to, we're not going to share the gospel with. That we're not going to share the gospel with everyone we talk to. Y yo puedo entender, no vamos a hablar del Evangelio con toda persona que conocemos. Well, I even understand there are moments that we're carnal O puedo entender que hay momentos que estamos en la carne and don't give out the gospel like we should. y no compartimos el Evangelio como debemos. However, from my experience, Pero por el contrario, por mi experiencia, there are many Christians that don't even try to share the gospel. hay muchos cristianos que ni siquiera intentan compartir el Some Evangelio. Christians have never shared the gospel. Otros no están compartiendo el Evangelio. And unfortunately, sometimes it's as if it doesn't even bother them. Y desafortunadamente, en muchos momentos, ni siquiera parece que le molesta o le preocupa. They have been saved for many years. Son salvos por muchos años. They have received God's blessings in their life over and over. Han recibido las bendiciones de Dios una y otra vez. Yet they rarely hand out tracts. They rarely witness.
Debemos nosotros compartir los tratados, debemos evangelizar. And it does not trouble them. Y eso, no hacerlo parece no molestarles. Let me ask you, does it trouble you when you don't share the gospel? Déjame preguntarte, ¿te incomoda el no compartir el evangelio? When is the last time you specifically set out to share the gospel with ¿Cuándo someone? fue la última vez que específicamente tú compartiste When el is the evangelio? last time you prayed for God's power to share the gospel? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por el poder de Dios para compartir The el evangelio? opportunity. La The help oportunidad of God to produce spiritual seed. que el Señor te diera para tú poder producir esta descendencia eterna. Let me ask you again, are you an Esau? Déjame preguntarte otra vez, ¿eres tú un Esaú? Oftentimes we find ourselves just like Esau, Muchas veces nos encontramos nosotros en momentos en que nos parecemos a Esaú. having no care or concern for spiritual things and eternal seed. No tenemos cuidado y valor por las cosas espirituales y aún por la descendencia eterna. Maybe we get busy of life. Simplemente estamos ocupados en la vida. We're afraid to talk to somebody and don't ask for God's help. Temor para hablar a alguien y no pedir la ayuda a Dios. We despise our privilege to share the gospel. Rechazamos el privilegio de compartir el Evangelio. We're offended of what someone might, or we're afraid of what someone might think of us. Podemos estar atemorizados de lo que alguien pueda pensar de nosotros. We despise our privilege to share the gospel. Nosotros rechazamos allí la oportunidad de compartir el Again, Evangelio. are you an Esau? Otra vez, ¿eres tú un Esaú? Do you despise your privilege to share the gospel? ¿Rechaza la oportunidad de compartir el Evangelio? What about this? When is the last time you shared the gospel with someone? ¿Qué hay sobre esto? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con alguien el Evangelio? I have 15 pages of notes here. Yo tengo como 50 páginas. That's only 3. Solo 3. We're probably only going to do 7. Así que no cargamos Maybe hacerlo to todo. be changed and, stuff like that. Esau despised his privilege of a Christian upbringing. Upbringing. Raised up in a Christian home. Esaú rechazó la oportunidad del crecimiento. We would have to imagine, Nos podemos imaginar, over the years, a través de los años, discussions would have been made between Abraham and Isaac, how God had worked in their lives. posiblemente estaban allí hablando Abraham y su hijo Isaac sobre las bendiciones de Dios en sus vidas. You know how parents and grandparents tell stories from the past. Nosotros sabemos cómo los abuelos, los padres y abuelos hacen historias, ¿verdad?, del pasado. Sometimes they repeat them so often we memorize them. Algunas veces la repiten tanto que no la memorizamos. And of course we get sick of hearing them. Y luego también hasta nos cansamos de escucharlas. Anybody else with me on that? ¿Alguien le ha pasado eso? Abraham died at 175 years old. Abraham murió de 175 años. Jacob and Esau were born when Isaac was 60. Y Jacob y Esaú nacieron cuando Isaac tenía 50, So that means 15 years of stories from dad and grandpa. en los 60. Así que había muchas historias allí del padre y de los abuelos. You could imagine Se puede imaginar Abraham would have rehearsed Abraham posiblemente ensayando how God had given them the victory over the kings that took Lot. cómo el Señor le dio victorias allí sobre los reyes, They took Lot captive when he was living in Sodom. que los tomó cautivos cuando estaban viviendo allí. Abraham took those 318 servants Y Abraham cómo tomó estos 200 ¿sí, Juan? ¿Sí, Juan? 318 servants. Bueno, que los números en inglés es un lío cuando uno está predicando. ¿Sí, Juan? 318. 318 siervos. And chased after those 5 kings Y él allí persiguió a estos 5 reyes and conquered them and took Lot back. y lo conquistó y tomó entonces a Lot de vuelta. Then also how the king of Sodom offered Abraham all the spoil and riches Y como también el rey de Sodoma y con todas esas riquezas that he recovered. que él recuperó. Yet Abraham rejected because he didn't want anyone to say a man made him rich. Abraham rejected the offer because he didn't want anybody to say that they made him rich. Y él rechazó esto para que ninguna persona pensara que un hombre, ¿verdad?, le enriqueció. He didn't want anyone to take God's credit for his blessing.
Él no quería que nadie tomara el crédito de Dios de sus bendiciones. Abraham must have told how God came to him and told him about the birth of Isaac. Y posiblemente como allí vino a él y le habló de esta primogenitura, de Isaac, For sure, Jacob and Esau para compartir con Jacob y Esaú, heard the miracle escuchar los milagros, of how Sarah was 90 years old como Sara tenía 90 años, when she was with child, while Abraham was 100. cuando estaba embarazada y Abraham tenía 100. And I've said this before, Y he dicho esto antes, I'll say it again, y lo digo otra vez, Don, there's still hope. que Dan todavía está bien. Um, Ay, perdón, yo lo puse peor. Tiene esperanza. how about one of the most memorable moments in Abraham and Isaac's life? Así que vemos todos estos momentos en la vida de Abraham y Isaac. When God told Abraham to sacrifice his only son. Cuando Abraham estuvo en este momento en que tuvo que ofrecer a Isaac su único hijo. As Abraham raised the knife Como Abraham levantó ese cuchillo to slay his son, para allí degollar a su propio hijo. the angel of the Lord called out from heaven, Y el ángel de Jehová allí llama desde el cielo, stopping Abraham, parando a Abraham, as God provided a ram for a burnt offering. mientras Dios proveyó allí el cordero para el sacrificio. Then there was the account when God prospered Eleazar. No fue un buen registro cuando también allí bendijo. Abraham's servant, to find a wife for Isaac. Allí estaba el siervo Eliezer buscando esposa para Isaac. I'm sure Isaac told that story of how he found his wife many times. Me imagino que Isaac hizo esta historia de cómo encontró a su esposa muchas veces. I can say that because I've told my story, my wonderful wife. Yo entiendo esto porque yo sigo diciendo, he dicho mucho la historia de cómo encontré a mi maravillosa esposa. God sent his son, or his angel, before Abraham's servant Dios mandó allí a su ángel delante de los siervos and prospered his way. y pudo prosperar su camino. Almost immediately, he found a wife for Isaac. Casi inmediatamente encontró esposa allí para Isaac. I'm sure most of you remember, Así que yo estoy seguro que muchos recuerdan Eliezer was going to get water for the camels, que estaba allí Eliezer dándole agua a los camellos and Rebekah came up and got water for the camels. y vino Rebeca a dar agua a estos camellos. And we know the rest of the Y story. sabemos el resto de la historia. All of these accounts should have proved to Esau Todas estas historias y registros pueden aquí probar that his grandfather's God was the one true God. que el Dios de sus padres era el Dios verdadero. That the faith of his fathers was the true faith. Que la fe de su padre era una fe verdadera. Think about it. Not everyone could say their father was Isaac and their grandfather was Abraham. Piensa en esto, no todo el mundo iba a decir que su padre era Isaac y que su abuelo era Abraham. However, we learn later on Pero aún así podemos leer después that he not only despised his birthright, que no solamente él rechazó la primogenitura, but he also took Ishmael's daughter, pero también tomó esta hija de Ismael, a Canaanite, for a wife. fue una cananea que tomó por esposa. The Bible tells us he did this Y la Biblia nos dice que él hizo esto after Isaac commanded Jacob not to take a wife of the daughters of Canaan. después que Isaac le dijo a Jacob que no tomara de esas mujeres. The Bible further calls him a fornicator and profane person. La Biblia más adelante lo llama un profano y un fornicario. Hebrews 12:16. Hebreos 12. Lest there be 16. any fornicator Al menos que seas un fornicario or profane person o un profano as Esau, como Esaú, who for one morsel of meat sold his birthright. que por... Déjame leerlo como está allí, ¿verdad? Hebreos 12. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. He took for granted his godly upbringing. Él tomó por sentado estas bendiciones de Dios. He acted as if it was no big deal. He had God-fearing parents and a godly lineage. Él tomó como, y no dio tanto valor
el tener estos padres que tenían a Jehová. Other believers in the Bible appear to despise their Christian upbringing. Vemos también, Other believers in the Bible. hay otros ejemplos en la Biblia que vemos también este rechazo. Solomon is a good example. Salomón es un buen ejemplo. He had King David as his father. Él tenía al rey David como su padre. A man the Bible says was a man after God's own heart. Un hombre que la Biblia dice que tenía el corazón conforme a Dios. Solomon should have learned from David's mistakes. Así que Salomón debió aprender de los errores de David su padre. He should have learned to turn back to God after his failings. Y debió aprender el no voltear sus ojos allí a los Follow dioses God falsos, completely. Follow God. para seguir a Dios completamente. However, we learn that later in life he repeatedly made many foolish decisions. Y aún más adelante en su vida vemos que tomó decisiones necias. Today, many people do the same. Y hoy en día muchas personas hacen lo mismo. Pastors' children often despise their Christian upbringing. Hijos de pastores muchas veces rechazan allí estas bendiciones. Our pastor told us how his firstborn son Nuestro pastor nos dijo una vez como su primer hijo informed him later in life that he was bitter in his youth. le informó más adelante en su vida que era un joven amargo, Since he could not do a lot of the things that lost kids do. porque él no podía hacer otras cosas que otros jóvenes hacían, He could not get involved in the activities of lost kids. que no podía estar involucrado en actividades de muchos jóvenes. What kids don't understand Y lo que estos hijos no entienden, is that God is not trying to spoil all their fun, que Dios no está tratando de quitar la diversión de tu vida, but that the parents are trying to keep them from pollution and corruption. pero los padres están tratando de cuidarlos de esta corrupción, The pollution and corruption from sin. de esta corrupción y esta suciedad del pecado. They don't understand that sin has a great deal of corrupting influence. No entienden que el pecado tiene una capacidad de corromper rápidamente. Of course, we know Adam and Eve is the greatest example of this. Tenemos a Adán y Eva, el mayor ejemplo. Their sin plunged the whole universe into corruption. El pecado de ellos cubrió el universo entero. Oftentimes, the corruption for young people Que muchas veces esta corrupción en los jóvenes comes by way of the television, internet, music, video games, association, viene a través del internet, de la televisión, viene a través de juegos de video y también de lo social, all that they're attracted to. de todas estas cosas que le atraen. However, they just see it as their parents or authority figures Ahora, y cuando ven estos padres y las figuras de autoridades, are trying to take away their good time. creen que ellos están quitando la diversión de sus vidas. Unfortunately, it's not only the youth, Desafortunadamente, no es solamente con los jóvenes. but a lot of Christian adults feel this way also. Muchos adultos cristianos pueden sentirse así. Not only the pastor's children, but other children in the church. No solamente los hijos de pastores, pero otros hijos también en la iglesia. Ministry leaders, deacons' children, Los hijos de ministros y de líderes, de los diáconos. regular church member children. También de miembros regulares de la iglesia. We have a bus ministry, so some of those children are involved in this. Nosotros tenemos allá un ministerio con una guagua y hay también niños involucrados en esto. Over the years, I've noticed a significant number of church kids Y a través de los años yo he visto un número significativo de niños that come to church in their youth. que vienen en su juventud de la iglesia When they get old enough to make their own decisions, y cuando son adultos suficientes para tomar sus propias decisiones, they quit coming to church. entonces renuncian a venir a la iglesia. A young man I first started to work with in the bus ministry Allí un joven, cuando reciente empezamos este ministerio, in 2006 was an example of this. por ejemplo en el 2006, He was coming to church from his youth, estaba en la iglesia de jovencito, made a profession, hizo una profesión de fe he went off to Bible college, y fue allá a la universidad, had problems there, seminario, came back universidad home, cristiana, tuvo problemas, volvió otra vez
then sincerely got saved, entonces sinceramente él allí aceptó al got Señor. involved in the bus Se ministry, involucró en el ministerio con la guagua. has an enthusiasm and energy for the things of God, Entonces se le veía ahí el entusiasmo y la energía en las cosas del Señor. then got out of the bus ministry. Entonces luego salió del ministerio Then de got la out of guagua. church altogether. Después se alejó completamente de la iglesia. Then got married, Se casó, then got divorced, se divorció, unfortunately, then desafortunadamente. got married again, Se casó otra vez. and from what I know, he has been in and out of church ever since. Y desde que yo tengo conocimiento, él está entrando y saliendo de la iglesia. An example of one who despised their Christian upbringing. Un ejemplo de alguien que rechaza las bendiciones I know espirituales. an evangelist's daughter and son. Yo conozco allí también un hijo e hija de un evangelista. Had a Christian childhood, Tenían aquí fueron criados en el cristianismo. again, when they were old enough to make their own Y decisions, otra vez, cuando ellos crecieron y era suficiente para tomar sus propias decisiones, they wandered from God. ellos se alejaron de Dios. The man later on in life El hombre más tarde en la vida had a child with someone he was not married to, tuvo un hijo con alguien que no era su esposo, does not care about, que no cuidaba de él. and I believe the woman also the same thing. Y yo creo que la mujer también hizo lo mismo. There are many examples that I'm not going to have time for. Y hay muchos ejemplos que yo no tengo tiempo de mencionar. There's one more that I'll share with you though. Hay uno más que quiero compartir. A young woman in our church, she got saved when she was a teenager. Había una jovencita que vino a Cristo cuando ella era una adolescente. She wandered away for 10 to 15 years. Y ella se alejó del Señor como por 10, 15 años. She didn't want to follow the Christian ways and rules. No quería seguir la conducta y reglas cristianas. She got involved in the world in sin. Y se involucró allí en el mundo de pecado. And now as an adult, no doubt has regret and disappointment Y ahora como adulta, claro que tiene mucho desánimo y decepción. for not regarding her Christian youth as something valuable. Por no valorar esa juventud en Cristo. Sure, she got back in the church. Sure, she's serving God. Claro, ella volvió otra vez a la iglesia. Claro que ella volvió a servir. But now she has a past and a history that she didn't have to have. Pero ahora tiene un pasado, una historia que no debió tener. One of the greatest blessings and privileges that we have is the opportunity to give our children a Christian upbringing. Uno de los más grandes privilegios y bendiciones que tenemos es nosotros criar a nuestros hijos en el temor del The Señor. opportunity to have parents that want to follow God and live for God and show their example by their life. La oportunidad de ver a padres amando, sirviendo al Señor que ellos tienen en sus vidas. Of course, that's the example of my wife and I. Este es el ejemplo My wife and I. de mi esposa y mi ejemplo. And you might not have received a godly Christian upbringing. Y posiblemente tú no recibiste esta crianza en el Evangelio. But if you're an adult, you have the opportunity Pero si tú eres un adulto, tienes la oportunidad to impart that nurture and training to the youth. de poder entonces pasar esa nutrición y esa enseñanza a los And that jóvenes. is what God tells us to do. Y eso es lo que Dios nos manda hacer. Proverbs 22:6. Proverbios 22:6. The Bible says, train up a child in the way he should go, La Biblia dice, instruye al niño en su camino, and when he is old, he will not depart from it. y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. That's the duty of parents and the duty of those in authority. Esa es la responsabilidad de los padres, la responsabilidad de aquellos que están en autoridad. Of course, that is what Sunday school classes are, and bus ministry, and different types of teenage. Puede ser allí en la escuela dominical, en ese ministerio que tenemos con la guagua, diferente a otros ministerios con los jóvenes. The church has the responsibility La iglesia tiene la responsabilidad, not only to train their children, no solamente de entrenar sus hijos, but the children in the community. pero los hijos, los niños de la comunidad. And even young people can find others to influence for God. Y aún otros jóvenes pueden encontrar esta influencia para servir al Señor. Teenagers can influence the younger children.
Los adolescentes pueden enseñar a niños más pequeños. Everyone has a part. Cada uno tiene una parte. Young people also have the opportunity to reach their parents for God. Los jóvenes también tienen la oportunidad de alcanzar sus propios padres para el Señor. I'm going to use Auris's mom as the example for this. Yo voy a usar aquí a la madre de Auris como un ejemplo. Magdalena, I hope I don't get in trouble for this. Así que yo espero no meterme en problemas como la... Yeah, better. Auris's mom got saved after she fell into a deep depression. La madre de Auris vino a conocer al Señor cuando caía en una depresión fuerte, Following her grandmother's death. después de su abuela que falleció. Her grandmother had a significant part in raising her. La abuela tenía una parte muy importante en su vida y en su crianza. So Magdalena had closeness to her. Así que Miguelina estaba muy cercana a ella. Well, just prior to Magdalena's grandmother's death, Así que antes del fallecimiento de su abuela, Carlos, Auris's brother, got saved. el hermano de Auris, Carlos, vino al Señor. He started to invite Magdalena to church, and she got saved. Comenzó a invitar a Miguelina a la iglesia y ella conoció al Señor. Magdalena started to invite Auris to church. Entonces Miguelina comenzó a invitar a Auris a la iglesia. And of course, she was stubborn and at first rejected. Y claro, ella fue terca y al principio rechazó este mensaje. Hey, she liked to dance and go to parties. Le gustaba bailar y ir a fiestas. However, after a little while, Así que después de un tiempo, she came to church and got saved. ella vino a la iglesia y vino a Cristo. Shortly after, 5 years later, her dad got saved. Entonces, 5 años después, su padre conoció a Cristo. Before that, I believe her sister got saved, Ingrid. Y creo que antes de eso, su hermana también vino a Cristo. 2 years later, grandma got saved. 2 años después, su abuela también vino a Cristo. Praise God, she met a gringo. Y gracias a Dios conoció a un gringo. Now she has a Christian family Y ahora, como una familia cristiana, and lives in the United States and comes back to serve in her country. viven en Estados Unidos y vuelven otra vez a servir al Señor en su To país. teach children about Christ. Para enseñar a niños sobre el Señor. A lot of this has to do with her brother being an influence Y mucho de eso tiene que ver con su hermano siendo una influencia to his mother. a su madre. So young people can have an influence on their parents. Así que jóvenes pueden tener una influencia sobre sus You're a padres. grandparent or an aunt or an uncle, Puede tener influencia sobre tus abuelos, sobre un tío o una tía. you can influence the young people in your family for God. Puedes influenciar a jóvenes también en tu familia para Dios. You might be hearing say, Tú pudiste haber escuchado, I have despised my Christian upbringing. yo he rechazado mi bendición espiritual. I have despised my opportunity from God. Yo he rechazado mi oportunidad para servir a Dios. I haven't been thinking about the privilege I have Yo no he pensado mucho sobre el privilegio que yo tengo of a Christian upbringing. de una crianza en el cristianismo. Well, God is a God of second chances. Dios es un Dios de segunda oportunidades. Don't look back, look forward. No mires atrás, mira hacia adelante. Don't dwell in the past, look to the future. No te quedes allí meditando en el pasado, sino en el futuro. Get back in, get involved, and do something for the glory of God. Vuelve otra vez, involúcrate más y haz algo para la gloria de Dios. Everybody bow your heads. Vamos a bajar nuestras cabezas. Maybe you've realized you must Caminitos. have been exhausted. Y estaba cansado. And after a long day of searching and wandering through the field, Y en un tiempo de estar allí buscando entre el bosque, he came home starving. él regresó a la casa muerto de hambre. And we read that for a simple bowl of sancocho. Ajá. Por un container, ¿verdad? Por una taza de sancocho. He traded his birthright. Él allí menospreció, cambió su primogenitura. The birthright in the Old Testament had significant importance and blessing associated with it. La primogenitura en el Antiguo Testamento tenía una bendición especial, que realmente son razones egoístas. Many of God's people abhor the various privileges God provides for them. Muchos del pueblo de Dios están aún aborreciendo estos privilegios
que Dios da and allows them to have part of. y que Dios le permite tener parte. The question is, do you? La pregunta es, ¿qué hay de ti? I'd like to take a few minutes and compare the blessings that Esau received Yo quiero compartir en un momento las bendiciones que recibió Esaú compared to the privileges we receive comparados con estas bendiciones que nosotros recibimos and ask a question, y hacer la pregunta, are you an Esau? ¿eres The firstborn received honor and authority over the other siblings. el primogénito? Tenía honores y tenía derechos por encima de los otros hijos. They received an inheritance of a double portion Y aún la doble porción de la herencia, of the father's possessions at a time of death. de las posesiones del padre en el tiempo de la muerte. There was a special privilege of the priesthood Había allí también este derecho especial received for the one who possessed the birthright. para aquel que poseía esta primogenitura. The eldest son performed as a priest, Si era hijo de un priest, the son of the priest. as a priest of the family, Exacto, en la familia de los sacerdotes, and offered sacrifices and received the priestly garments. y allí ofrecía sacrificios, recibía estas vestimentas de sacerdocio. And last but not least, Y este último, pero no deja de ser importante, the one who had the birthright also received a particular blessing from the Father. el que tenía esta primogenitura tenía una bendición especial del Padre. However, what we read in the end of Genesis chapter 25 Así cuando tú lees el versículo 9 del capítulo 25, is probably the most disappointing statement about Esau's life. posiblemente es uno de los argumentos más desanimados de la vida de Saúl. Thus Esau despised his birthright. ¿De 34 you say? ¿O de 9? So that's phrase. Oh, perdón, fue el 34, sí. Así menospreció Saúl la primogenitura. In this passage we learn En este pasaje aprendemos, he cared little about his birthright. tú puedes leer sobre esta primogenitura, He didn't consider it much importance. no la consideró muy importante, He gave little value and attention to the privileges and blessings le dio poco valor, importancia a los privilegios y a las bendiciones that came with the birthright. que venía con la primogenitura. And today many people follow his pattern Y hoy muchas personas siguen ese patrón of disrespect to spiritual things de allí rechazar las bendiciones for espirituales. different reasons, Por muchas razones, usually selfish reasons.